SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de jueves, en la mesa de análisis, nos acompañan Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por el tema que nos ha tenido pendientes, desde ayer por la tarde, a medida que la flotilla se iba acercando a las costas de Gaza, porque seguimos muy pendientes de la operación de abordaje a esa flotilla con ayuda, recuerden, que intentaba llevar a Gaza rompiendo el bloqueo israelí. La operación de abordaje de los barcos que forman parte de esa flotilla sigue en marcha 12 horas después, como ocurrió ya en otras ocasiones en las que se hizo un intento de acercarse a las costas de Gaza en barco para llevar ayuda humanitaria. Israel ni siquiera ha permitido que los barcos se acerquen a la costa, les ha interceptado a unas 70 millas náuticas de la franja, es decir, en aguas internacionales, sin que tengamos hasta ahora información clara del número de detenidos, ni su paradero, ni cuál es su situación. Pablo Morano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Hace unos minutos nos contabas que hay una treintena de barcos que todavía no han sido abordados y que siguen su camino hacia la costa de Gaza hasta que sean abordados por los soldados israelíes. ¿Sabemos dónde están? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, están algo más cerca de Gaza, a unas 50 millas náuticas, a cierta distancia de la zona en la que Israel comenzó ese abordaje anoche, en aguas internacionales, como destacabas, y como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Lo temían ya los propios integrantes de la flotilla. Horas antes del abordaje ya habían avisado de que habían entrado en zona de riesgo, de alto riesgo. Unos 500 personas forman parte de esta flotilla, vienen de decenas de nacionalidades. Solo entre los detenidos ya hay más de 11 y todos ellos han grabado un vídeo por si llegaba este momento. My name is James Hecky. Fabrizio, Yashar, Chuli, Silvia, Paolo, Ruggero. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Bueno, esta última voz conocida es la de Ada Colau. Ella iba en uno de los barcos que lideraba la flotilla y que han sido de los primeros en ser abordados. También el de Greta Thunberg. Israel se ha encargado de difundir su foto sentada y custodiada por un marine israelí. Los integrantes de la flotilla saben y han ensayado lo que tienen que hacer. Tienen un protocolo de actuación frente a Israel que nos explicaba nuestro compañero del País, Carlos Barrón, en su narración en directo en la SER del abordaje. Cuando nos aborden los soldados israelíes, levantaremos las manos, obedeceremos a todo lo que nos digan y no tendremos ni contacto visual ni contacto físico con ellos. Tampoco responderemos a sus preguntas hasta que estemos en presencia del equipo de abogados que nos espera en Israel. Hay un protocolo muy claro que es para evitar exponer a cualquier persona que ha estado involucrada en la misión, tanto en tierra como en los barcos, todos los dispositivos móviles, incluido el ordenador que llevo, el móvil con el que estoy hablando. Todo irá al agua. Bueno, si la vista no nos engaña, Ángels, Carlos está entre los últimos detenidos esta mañana porque Israel, como decías, sigue interceptando los barcos de esta flotilla y acabamos de tener un último dato. Son al menos 20 de los 44 barcos que forman la flotilla, 20 los que ya ha frenado Israel. Hemos podido ir siguiendo en directo las imágenes que la misma flotilla va ofreciendo a través de internet, y es en una de estas imágenes que a primera hora de esta mañana, de hecho ya había amanecido en las costas de Gaza, cuando hemos visto que entre los detenidos estaba Carlos de Barrón, que es quien nos contaba este protocolo. Por eso tampoco podemos hablar con nadie que forme parte de esa operación, de ese operativo, porque los que todavía siguen a bordo están a punto de ser abordados por el ejército israelí, y los que ya han sido detenidos evidentemente han hecho lo que tenían previsto en el protocolo, que es lanzar al agua los teléfonos y los ordenadores, todo lo que pudiera contener algún tipo de información que pudiera utilizar Israel. Tampoco hay constancia, Pablo, de cuántos activistas han trasladado ya al puerto de Ashdod, donde va a comenzar el proceso de deportación que nos decías antes se podría complicar en algunos casos. Sí, como el de Greta Thunberg, por ejemplo, que reincide. Recordad que ella iba en la anterior flotilla interceptada por Israel. Ya veremos cómo se complica la deportación en esos casos, y también la de aquellos que se nieguen a firmarla. Es decir, Israel, después de interrogarles, después de que lleguen a puerto, están de camino al puerto de Ashdod, acaba de confirmar el ministro de Exteriores israelí, y cuando lleguen les ofrecerán, digamos, la deportación express, que implica la admisión de un delito de intento de entrada ilegal al país. Si lo rechazan,
pues la expulsión se puede retrasar varios días, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, unos días que tendrían que pasar en una cárcel israelí. Todo esto es lo que ha pasado, insistimos, en anteriores ocasiones, así que todo esto es lo que va a ocurrir si Israel sigue el mismo patrón que con flotillas anteriores, aunque todo es posible. Los gobiernos de decenas de países están en alerta, incluido el de España. Exteriores lidera aquí una unidad de seguimiento permanente coordinado con los consulados de Tel Aviv, de Jerusalén y Nicosia. Quieren garantizar la protección diplomática, consular y legal a la que tienen derecho estos activistas. El ministro Álvarez, de hecho, reivindicaba anoche el carácter pacífico humanitario de esta iniciativa frente a Israel, que todavía esta mañana, Ángels, sigue vinculando a la flotilla con Hamas. Pues Pablo, vamos a hacer una cosa. Cualquier novedad que conozcamos de lo que pasa con los barcos que todavía siguen acercándose a Gaza, o cualquier noticia que tengamos de los detenidos, nos pides paso y lo contamos. Venga, seguimos aquí pendientes hasta ahora. Hemos intentado a lo largo de toda la madrugada, mientras íbamos viendo esas imágenes que nos ofrecía la propia flotilla, como iban subiendo a bordo de los barcos los soldados empuñando armas para detener a los tripulantes de esos barcos. Hemos intentado hablar con algunos de los tripulantes. Ha sido muy difícil las comunicaciones, pero aún así decíamos que a bordo está un compañero del país y que había estado en esta casa, Carlos de Barrón. Aún así, poco antes de ser detenido, como hemos podido ver nosotros mismos en las imágenes, nos ha dejado esta nota de voz. Son las 3:30 de la mañana hora local, nos encontramos a menos de 50 millas de la costa de Gaza y ahora mismo nos rodean varios barcos israelíes y pensamos que el abordaje es inminente. A bordo se respira una gran tensión. Había incluso alguna ilusión de que se podía llegar después de que hayan pasado más de 5 horas desde la primera interceptación y que hayamos podido seguir, pero parece que la interceptación es inminente y estamos todos preparados para ello. Pues estas eran las palabras de Carlos de Barrón antes de ser detenidos. Aquí hay una clave, y la clave se llama, Ignacio, aguas internacionales, es decir, la flotilla camino de Israel. Israel había denominado la zona donde han sido abordados como zona de alto riesgo, que yo no sé si en los tratados de derecho internacional existe la zona de alto riesgo. Lo que sí es evidente que estaban es en aguas internacionales. Este es otro ejemplo de la manera en la que funciona el Estado de Israel con la ley internacional y con el Estado de Derecho en el mundo. Están incumpliendo la ley, así de simple. No existe ningún soporte legal para justificar que unos barcos militares secuestren en alta mar a personas de un montón de países, la mayoría europeos, porque están a 90, 70 millas náuticas de la costa de Gaza. Israel hace muchos años que ha decidido que eso es una zona de exclusión permanente. Y como muchas otras cosas que hacen al margen de la ley, se ha convertido en ley, de facto. Se ha convertido en algo que se ha normalizado y que sí, puedes llegar allí y en ese momento va a venir unos barcos de guerra israelíes y te van a detener. Es la segunda vez que pasa con este tipo de acciones de activismo para denunciar esta situación. Y yo creo que este era el desenlace que todos esperábamos y que todos conocíamos que iba a ocurrir con esta flotilla. Y habrá quien crea, bueno, pues no ha salido bien la flotilla porque no han podido llevar la ayuda humanitaria, pero creo que es un éxito porque demuestra una vez más, a ojos de todo el mundo, cómo Israel pisotea la ley, cómo Israel funciona como un Estado al margen de cualquier legalidad de las relaciones internacionales y de los tratados internacionales. Y eso creo que tiene un valor muy importante en sí mismo y por eso quiero agradecer a toda la gente que se juega el tipo en la flotilla, porque esto no es una operación exenta de riesgos. Ha habido muertos en anteriores casos. Pues me parece que hacer esto pues merece un aplauso y desde luego todo mi apoyo. Ha habido una reacción, son más de 40 barcos, pues entonces es verdad que solo hablamos con la gente que va a bordo, que forma parte digamos del dispositivo español, pero hay barcos de todas las nacionalidades que han ido recogiendo a medida que avanzaban por el Mediterráneo. Son más de 40 barcos, pero sobre todo también poner el acento en la reacción espontánea que ha habido en muchos países, no solo de Europa, también de Latinoamérica, que en cuanto se produjo el abordaje al primero de los barcos de esta flotilla, han salido de manera espontánea a la calle en manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias. Hoy hay una huelga, la segunda prevista en Italia, precisamente para protestar por el genocidio en Gaza. Ayer hubo una manifestación en Barcelona frente al consulado israelí que terminó incluso con cargas de la policía, y recordar que hoy aquí hay convocada una huelga en nuestro país en la enseñanza secundaria y en la universidad. Aroca. Hablando de aguas, hay que reconocer que estas aguas
llevan muchos años usurpadas por Israel. Hay que recordar que incluso antes de que se produjesen los terribles acontecimientos a los que estamos asistiendo en estos últimos años, Israel no permitía que la flota gazatí pescara en sus propias aguas. Y además los niveles de contaminación de la primera línea de mar eran absolutamente escandalosos por las complicaciones que ponía el Estado de Israel incluso a los vertidos de aguas en esas aguas, por tanto, de aguas residuales me refiero a esas aguas, por tanto no es nada nuevo. Aquí lo nuevo es que hay un debate entre débiles y fuertes. ¿Quiénes son los fuertes para mí? Los que le han echado arrestos y valor de montarse en unos barcos extremadamente frágiles y construir una viñeta para demostrar más el matonismo del Estado de Israel. ¿Y quiénes son los débiles? Los débiles son los estados, los actores de la comedia internacional, porque en estas aguas usurpadas, decía antes Ignacio, reconocidas de facto y algo más que de facto, porque tres distintas unidades, no sé cuántos números de barcos, de 3 países de la OTAN, es decir, del Reino de España, de Italia y de Turquía, se han dado la vuelta en un acto miserable de reconocimiento de la supremacía del Estado de Israel en unas aguas que no son suyas. Después decía también, lo van a acusar de un delito de entrada ilegal a un país. ¿A qué país? ¿A qué país iban a entrar ilegalmente? A Gaza. Gaza, que por cierto, un Estado reconocido, forma parte de la Palestina reconocida, entre otros, por el Reino de España. O sea que lo acusan de un delito de intentar entrar en Gaza, que no es Israel. Luego, esto es todo una ceremonia de confusión, pero yo sí creo, como Ignacio, que la flota ha ganado. Y por tanto hemos ganado todos, menos los Estados miembros, que siguen en una actitud de miserable cobardía. El pueblo ha ganado de nuevo, y esto es una viñeta, es una ilustración que vamos a ir viendo cada día que pasa, cada hora que pasa, más de otro episodio más del matonismo sionista que deberíamos todos de rechazar. Elisa. Sí, a mí lo que me parece interesante es efectivamente todo el tema también que habéis mencionado del tema, digamos, jurídico, ¿no? Por un lado, evidentemente los activistas pues hacen su papel, que es intentar llegar, intentar poner el foco, ¿no?, en esa ayuda humanitaria que no puede entrar. Y por otra parte, y eso sí que me parece interesante, es evidente que en aguas internacionales esto no se puede hacer, pero en aguas territoriales, que son territoriales del Estado de Israel, esto es lo que hay a día de hoy, sí se puede hacer. El Estado que existe a día de hoy es el de Israel. Otra cosa es que tú puedas pensar, y a mí me parece correcto, que esto excede de lo que se puede hacer en tus aguas territoriales. ¿Qué quiere decir con eso? Que los de la flotilla saben que no van a poder desembarcar en Gaza, eso lo han dicho ellos mismos, como, digamos, está reconocido, pero como elemento simbólico y elemento de poner el foco es importante. Ahora bien, has dicho también otra cosa interesante, claro, esto cómo se gestiona diplomáticamente por los estados, porque tú tienes unos activistas que hacen su papel, que me parece fenomenal, de activismo, pero claro, tú tienes unos estados que están, digamos, teniendo, bien o mal, yo también soy muy crítica, pero tienen unas relaciones de otro tipo que están afectadas por el hecho de la flotilla. Por eso dices, un movimiento miserable. Bueno, es que es un problema que esta gente la detengan, es un problema para los estados, es un problema para el propio Estado español. Es decir, esto no es una cosa que sea, uy, qué bien, y aquí no ha pasado nada. Eso genera un problema y creo que esto es un tema que hay que comentar. Y luego me ha interesado muchísimo, claro, y esto me parece fenomenal, que los activistas llevan un protocolo jurídico también. Es decir, que les han dicho, oye, vosotros ¿qué tenéis que hacer? Bueno, lo primero, todo por la borda, porque aquí, si hubiera pruebas o no hubiera pruebas, eso tal. Lo segundo, cuando lleguéis, que me parece bien, insisto, pero que claramente esto es un diseño bien pensado, porque tú te vas a enfrentar con un problema jurídico cuando llegues, por mucho que digas si está bien, está mal, vas a necesitar unos abogados y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Por tanto, es un tema complejo porque tiene la parte del activismo, pero tiene la parte de los estados, que tienen una diplomacia, tienen unas relaciones, tiene la parte que bien habéis apuntado del derecho internacional, que ya sabemos que ha saltado por los aires, no solo en Israel, en general, en todas partes, y tiene también la parte de la defensa de los activistas, porque a mí me parece bien que los activistas no quieran pasarse toda la vida en una cárcel de Israel, claro. Sobre el protocolo, yo envidio a los miembros de la flota, porque ojalá los ciudadanos y ciudadanas de Gaza tuvieran un protocolo similar. Es decir, que los detuvieran y hubiera alguien que los protegiera y no los mataran como ratas miserables. Y con respecto a lo que dices tú de las aguas territoriales y a quién corresponde o no corresponde, te recuerdo
te recuerdo que el Reino de Marruecos piensa que las aguas del Sáhara son territorialmente suyas. Pero ¿qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que no. Por eso ahora mismo la señora von der Leyen y otros países que la apoyan, entre otros el Reino de España y Francia, se están devanando los sesos a ver cómo pueden tumbar o aplicar las sentencias ya del Tribunal Europeo de Justicia, que dice que desde las aguas del Sáhara, que no es el Reino de Marruecos, no se pueden exportar productos con etiqueta de Marruecos. Eso lo dice la justicia internacional. Lo que pasa es que la justicia internacional la respetan. ¿Quién la respeta? La tienen que respetar de manera impuesta a los pobres. Los ricos no la respetan. Dejadme que apunte una cosa más sobre todo esto y que tiene que ver con el plan de paz que presentó Donald Trump y Benjamin Netanyahu esta misma semana, porque recordemos que ayer Donald Trump le daba a Hamás entre 3 y 4 días, ha sido una manera ambigua para dar una respuesta definitiva. Bueno, en las últimas horas algunos medios internacionales han empezado a publicar lo que pide Hamás para firmar ese acuerdo, para dar luz verde a ese acuerdo. Nos vamos a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estas informaciones hablan de lo que estaría exigiendo Hamás, como por ejemplo estaría dispuesta a quedarse al margen del futuro gobierno que administraría Gaza, aunque exige, eso sí, que Israel retire a todas sus tropas de la franja y que Donald Trump no sea quien supervise el nuevo gobierno palestino. Y todo esto mientras la masacre continúa en Gaza, no hay que olvidarlo, que siguen bombardeando, siguen atacando y siguen asesinando. Se endurecen además las advertencias de Israel hacia la población civil de la franja. Bueno, de hecho, si algo le gusta al gobierno israelí es constantemente amenazar a la población gazatí. Ayer, el ministro de Defensa les dijo que tienen una última oportunidad para abandonar la ciudad de Gaza y desplazarse al sur, donde, recordemos, ya estaba rotada de otros gazatíes, y los que se queden en ciudad de Gaza van a ser considerados terroristas de Hamás. Además, aseguró que sus tropas ya rodean por completo la ciudad de Gaza. Por lo tanto, aunque encima de la mesa esté este supuesto plan de paz, en Gaza, como explicabas, Ángel, sigue el horror, siguen los ataques y, de hecho, los palestinos que, por ejemplo, ya están en el sur y quieran volver a la ciudad de Gaza, ya no lo pueden hacer porque el ejército ya ha cortado las vías de acceso, aislando a la capital. En cuanto a Hamás, pues todavía no hay una respuesta oficial, pero es verdad que van a poner encima de la mesa estas condiciones. Le quieren pedir a Israel fechas claras de cuándo va a retirar sus tropas, garantías de que se vaya a cumplir su alto al fuego y también que haya palestinos dentro de este gobierno que están proponiendo, ¿no?, un gobierno de transición que al final va a estar en manos de Donald Trump. Por lo tanto, estas condiciones van a estar encima de la mesa. No sé cuándo va a llegar esta respuesta, Ángels. Hoy aquí en Israel es Yom Kippur. Entre hoy y mañana podría ser, o quizás se alarguen un día más. Aquí todo es muy imprevisible, pero estas son las condiciones que van a poner. Veremos. A ver, Nuria, gracias. Gracias, Ángels. Es que importante, no quitemos el foco, no nos despistemos sobre otras cosas importantes como es el destino de la flotilla o cuál es el futuro de ese plan de paz que ha presentado Donald Trump, pero no nos olvidemos que siguen atacando Gaza, que siguen asesinando a los palestinos en Gaza, que eso es el origen de todos estos movimientos, que como hay tantos frentes abiertos no vayamos a olvidarnos que el número de víctimas, el número de palestinos asesinados se incrementa día a día. Hacemos una pausa. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Ya saben que también todo lo que está pasando en Gaza, la masacre en Gaza, el genocidio en Gaza, está atravesando parte del debate político español y esto ayer se vio reflejado en el Senado. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque ahí en el Senado se debatía y se votaba una moción presentada por el Partido Socialista para condenar el genocidio en Gaza. Había dudas de si el PP se abstendría o votaría en contra y al final votos en contra a esta moción, tanto del Partido Popular como de Vox. Sí, la iniciativa en concreto lo que pretendía sobre el papel era condenar el genocidio, con esas palabras, que Israel está perpetrando en Palestina, exigir al gobierno de Netanyahu también un alto el fuego y el fin de los planes de anexión y de ocupación tanto de Gaza como de Cisjordania. También reclamaba la moción al grupo terrorista Hamás la liberación de los rehenes que siguen secuestrados. El PSOE, como decías, esperaba al menos una abstención del Partido Popular. Se lo pedía así durante el debate el portavoz Juan Espadas. Lo que estamos viendo diariamente en los medios de comunicación no permite la tibieza o las dudas que ustedes tienen a la hora de condenar lo que está haciendo el gobierno de Israel. Mucho menos la justificación y el apoyo de líderes de su partido como Ayuso o Aznar, que prefieren ser cómplices de la barbarie si con ello critican la postura del gobierno de España. Pero los senadores del PP, lo decías tú, Ángeles, optaron por votar en contra con un argumento principalmente, y es que dicen los de Feijóo que los socialistas, llevando esta moción a debate, no buscan el consenso.
No quieren nuestro apoyo porque solo hacen política buscando continuamente enfrentamientos, no porque le convenga a España, sino porque pueda favorecer al presidente. Debería darles vergüenza. Los populares que para tumbar la iniciativa optaron por alinearse con Vox, que pronunciaba un discurso sionista, minimizando la masacre de la población palestina y hablando del derecho de Israel a defenderse. Es un imposible que dejen de defenderse, pero ¿cómo va a dejar de defenderse Israel? Es imposible. Llevan padeciendo persecución desde la época bíblica. Y no una están posición del PP que también afeó desde Sumar y Desmás Madrid la senadora Carla Antonelli. Señorías del PP, llamaron genocidio a la invasión rusa sobre Ucrania y Palestina. ¿Qué? ¿Por qué el genocidio de Palestina no lo llaman ustedes por su nombre? Tal vez será por el color de su piel. Los populares Ángels, que durante su intervención condenaban la masacre de civiles en Gaza, apelaban al discurso que pronunció el rey durante la Asamblea de Naciones Unidas, pero repetían que lo que quiere el gobierno con iniciativas como esta es tapar los casos de corrupción y desviar la atención. ¿Qué clase de cinismo es este? ¿De qué nos están hablando cuando vemos que son solo estrategias electorales las que inspiran a este gobierno? Y ya estamos esperando lo que van a presentar y lo que nos van a decir cuando Begoña Gómez se siente en el banquillo. A ver qué iniciativa nos presentan. La moción finalmente fue tumbada con 146 votos en contra, solo los del PP y Vox que se han opuesto, UPN se abstuvo y el resto votaron a favor, incluido también los senadores de Junts per Catalunya. Guille, gracias. Hasta luego. Claro, es que escuchando esta última intervención de una senadora del Partido Popular parece como que Pedro Sánchez haya iniciado todo lo que está pasando en Gaza para tapar los casos de corrupción que dice el Partido Popular que lo acechan. Pero Ignacio, es que ni siquiera una abstención, aunque solo fuera por separarse de los argumentos de la ultraderecha. Pero es que el problema es que dentro del partido también tienen a la ultraderecha. Falta por llegar el momento en que Alberto Núñez Feijóo pues fije una posición común del Partido Popular. No sé, que les ponga a todos a firmar, a todos sus varones autonómicos a firmar un documento como si fuese el Tratado de Adhesión a la ONU, como hicieron con el tema de los inmigrantes, diciendo cosas muy básicas. Está mal matar niños, está mal los crímenes de guerra, está mal la matanza, el genocidio, son cosas que están mal y que hay que rechazar desde cualquier mundo civilizado. Y es que no puede hacerlo, simplemente no puede hacerlo. Primero, porque no tiene la autoridad interna para hacerlo. Segundo, porque tiene un interés electoral en competir con Vox y debe de pensar que hay un votante que prefiere este tipo de discurso. Una de las grandes evoluciones de la extrema derecha mundial en los últimos 100 años es que han pasado del antisemitismo al prosionismo, de una manera exagerada. El otro día veía una manifestante enfrente del juzgado de Plaza Castilla hablando de la conspiración francmasónica para hablar de Pedro Sánchez. Bueno, antes era la judeo-masónica. Esa es la gran diferencia. Que de repente, en vez de su racismo, en vez de visibilizarse en el odio al judío, ahora es en el odio a lo musulmán. Es la gran novedad, la gran transformación, y por eso se ponen del lado de Israel, que hoy está, pues eso, matando musulmanes a manos llenas. Y me parece terrible que el Partido Popular, en esa estrategia pequeñita, en la que hay 1000 evidencias, luego hablaremos del tema del aborto, imagino, sí, pues que esté jugando a este tipo de cosas que creo que le van a salir muy caras. Ya empiezan a salir encuestas que dicen que Vox se come tanto del Partido Popular que el PSOE podría ser primera fuerza. Que habrá que escuchar a ver qué dice entonces Feijóo de la lista más votada. Pero claro que es normal que ocurra esto, porque es que hay evidencia empírica en todos los países del mundo de qué le pasa a la derecha tradicional, democristiana. ¿Qué le pasa si empieza a comprar el discurso de la extrema derecha? ¿Qué les pasa en toda Europa a la extrema derecha? Es lo que ocurre siempre. Y si aquí no ha ocurrido todavía es porque la gran líder de la extrema derecha con tirón popular es Ayuso y no Santiago Abascal. Pero no porque no exista esa pulsión ni esa capacidad de poder sobrepasarles si siguen comprando ese discurso. En el abierto Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Javier Aroca estábamos hablando de la moción que se debatió y se votó ayer en el Senado, moción presentada por el Partido Popular para condenar el genocidio en Gaza. Finalmente, el Partido Popular se alineó con la ultraderecha, se alineó con Vox y votaron en contra de esa moción. Elisa.
Sí, bueno, yo quería repetir una cosa que dije aquí cuando se votó en el Congreso, creo que esta vez era propuesta del PSOE, ¿no? Es un poco esa idea de que en la sociedad española hay un consenso muy grande sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Lo llames genocidio como lo llama, y creo que se debe llamar jurídicamente la comisión que ha estudiado el caso en la ONU, o lo llames catástrofe, o lo llames masacre, o lo llames como llames. Y a mí lo que me da pena es que esto se utilice como elemento divisivo. Y sé que me vais a decir, ¿quién lo utiliza? Bueno, pues el que tenemos, porque es que es muy interesante, tenemos un Parlamento con un Congreso que tiene una mayoría y un Senado que tiene otro, pero es un solo Parlamento, es el Parlamento español. Entonces, esto se lleva allí porque se sabe, y ahora dentro de lo que ha dicho Ignacio, que estoy de acuerdo, que vas a explotar contradicciones dentro del Partido Popular. Es decir, sencillamente que por el tema de Vox, totalmente de acuerdo, no se atreven, vamos a decirlo así, a votar esa moción. Y entro en lo que ha dicho Ignacio, que es muy, muy interesante. Efectivamente, el dilema que tiene la derecha clásica, la derecha tradicional, es que le están comiendo el tarro, por así decirlo, por el lado de la extrema derecha. Y lo que vemos en España, que es manifiesto, es que el Partido Popular no es capaz de tener un discurso independiente o no es capaz de navegar esas contradicciones y, bueno, y supongo que luego entraremos en el tema del aborto, pues al final es, bueno, como Vox dice eso, yo no puedo decir otra cosa porque entienden que su electorado es parecido o es el mismo o es gente que se va a ir para un lado, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante de lo que ha dicho Ignacio, y desde luego son tiempos interesantes, es que ahora resulta que la extrema derecha es sionista, y esto ya es una cosa maravillosa, ¿no? Que decir que ahora de repente pues son los más projudíos del mundo y, bueno, pues es una cosa absolutamente fascinante propia de los tiempos que vivimos. Pero yo sí quería reiterar esa idea porque me parece triste. Es evidente que Pedro Sánchez no ha buscado lo que ha pasado en Gaza, pero sí es evidente, me parece, que esto se usa como, bueno, pues como estos señores no pueden, pues yo lo llevo para que se vea que estos señores no pueden decir que esto es un genocidio. Y a mí eso me da pena porque, insisto, es que creo que hay un consenso muy grande en la sociedad española, como se ve también por el activismo, las manifestaciones, sobre que esto hay que pararlo y que no puede ser. Entonces, estas cosas, como tú bien has dicho, estas cosas son de política pequeña y a mí, sinceramente, me da pena, pero bueno, ya que voy a decir. No, si hablamos de tapar cosas, seguramente el gobierno de España es tan torpe que ha publicado hoy unos datos espectaculares sobre empleo, seguramente también para tapar el caso de Begoña. Me parece que es una ridiculez absoluta lo que hace el Partido Popular, que al final se encomienda, en ausencia de mejores propuestas y de un proyecto claro, que sea confederal, porque son muchos y cada uno piensa de una manera distinta, pues se encomienda siempre a su brazo judicial, lo cual no deja de ser una patología insoportable dentro del papel que debería de jugar una buena oposición en España. Os sorprendéis por lo que se llama el giro del Partido Popular hacia la ultraderecha. A mí no me sorprende, porque los que mandan en el Partido Popular ahora mismo son los ultraderechistas que no les dio tiempo a irse a Vox. Porque al final, ¿vos quién son? Los ultraderechistas estaban dentro del PP. Entonces hay algunos que se quedaron y ahora están en el poder y por tanto practican esa política de ultraderecha. ¿Y por qué tienen que ver con el sionismo? Pues porque esta ultraderecha hispana, como otras ultraderechas, pertenece a esa gran internacional de la ultraderecha, a esa revolución de las derechas cuyos financieros cuentan, entre otros, con el sionismo financiero. Entonces nadie va a escupir para el cielo. Si son los que están poniendo la pasta para esta gran revolución internacional de la extrema derecha, evidentemente tienen que protegerse entre ellos. Y lo demás, pelillos a la mar. O sea, el Holocausto, que tampoco los de entonces, la derecha esta española no hubiera llamado Holocausto ni genocidio a lo que pasaba en Alemania hasta que no hubieran sido firmes las sentencias del Tribunal de Nuremberg, por ejemplo. No, claro, todo el mundo, no digamos que los nazis están asesinando a los judíos hasta que no lo diga el Tribunal de Nuremberg y, por supuesto, previamente ganarle la guerra a la Wehrmacht. No, esto es que una cosa de que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, decías tú, Ignacio, el galimatías que hay dentro del Partido Popular. Claro, porque lo que manda son los de ultraderecha. El PP, por muy que le pese a la señora Díaz Ayuso que no le gustan los pluris, como dijo ayer o antier, no deja de ser un partido pluriideológico y confederal, pero donde quienes mandan son los de extrema derecha. Y eso es obvio y se ve todos los días. Yo no acepto
que es que el PP se esté haciendo de ultraderecha. No, el PP lo que se está destapando y presentando su propia faz, como estamos viendo ahora con el tema del aborto. Ignacio, yo creo que el PP siempre ha tenido dentro la ultraderecha. De hecho, en el origen, que es esa alianza popular, era la extrema derecha frente a una derecha moderada, que era la UCD, y era la extrema derecha minoritaria en aquel Parlamento frente a un centro derecha, que fue el que hizo la transición con la oposición de lo que luego se convirtió en el PP. Y esas corrientes han estado siempre ahí. Es que Abascal es una escisión del Partido Popular. Es que sale de ahí, no sale de la Falange, sale directamente de las filas del Partido Popular y de presidir sus nuevas generaciones en Euskadi. Y en el caso de lo de las corrientes es que en realidad son tres posiciones, en mi opinión, a cual más contradictoria. Hay unos que directamente están a favor y que te dicen lo del derecho a defenderse y que te dicen esta tontería de ¿cómo va a ser un genocidio si avisan antes para que se vayan? Y dicen, bueno, cuando ETA ponía una bomba en Hipercor también llamaba por teléfono. O sea, que eso es un argumento tan ridículo que no merece ni comentario. Y luego están los que se ponen legalistas con argumentos muy contradictorios con su pasado, que es esto de, bueno, vamos a esperar a que haya una sentencia, pero vamos a ver, que el Partido Popular llamaba genocidio a lo de ETA, llamaba genocidio a lo de Ucrania, presentó una moción de una PNL como la que ahora han votado en contra en el propio Senado, llamando genocidio a lo que estaba haciendo Rusia en Ucrania. Es decir, que es que no se sostiene directamente. Esa posición legalista no deja de ser más que una excusa para intentar no darle la razón ni a papá ni a mamá. Intentar colocarse en un sitio donde te quepa Isabel Díaz Ayuso y Guardiola. Y claro, acabas en una posición francamente imposible. Y este argumento de que todo esto es una conspiración de Sánchez, que está provocando un genocidio en Gaza para que no hablemos de su mujer, ya, en fin. O sea, es todo... No, está todo el planeta Tierra pendiente de lo que está pasando en Israel por motivos obvios y en Palestina, y resulta que es una cortina de humo del presidente del gobierno. Venga ya. Elisa. Sí, vamos a ver, yo lo que sí quiero decir, porque si decimos que el Partido Popular es de extrema derecha, pues ya es que no hay nada. No, digo que dentro hay. No, yo he dicho la dirección. Yo digo que dentro hay. Déjame hablar que me toca ahora. Perdón. Déjame hablar que me toca ahora. Matízate. Vale, entonces quiero decir, el Partido Popular, que evidentemente tiene mucha gente dentro, como todos los partidos, que aspiran a ser partidos grandes, de masas y a coger mucho electorado, eso es así. Pero claro, el Partido Popular, el problema que sí tiene es que ahora hay un partido independiente de extrema derecha, que nace de sus filas, de sus dirigentes, de lo que sea, y que tiene un montón de votantes. Este es un problema real. Entonces, si no diagnosticamos bien, pues claro, de ahí vienen todos estos vaivenes de ¿yo qué hago? Porque a ver si por aquí se me van, y esta es la historia. Y es una historia que está pasando en toda Europa, o sea que tampoco digamos, no, es que le pasa solo al Partido Popular. España no es verdad. Entonces, yo creo que hay que afinar y decir, claro, el Partido Popular aspira, ha gobernado además y no ha gobernado como la extrema derecha, y gobierna en comunidades autónomas y no gobierna como la extrema derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tiene un problema muy real, que es un partido que efectivamente es una escisión, que es donde está, digamos, la gente más extrema y que tiene muchísimo tirón, y tiene muchísimo tirón por una cosa que hemos dicho aquí 1000 veces, porque tiene el viento de cola a favor, aquí y en todas partes. ¿Y por qué? E insisto, porque hay debates que no se están teniendo y son importantes para la gente, que es el tema de la inmigración, es el tema de la vivienda, es el tema de los salarios de los jóvenes. Si esos temas no se abordan con seriedad por los partidos supuestamente, digamos, institucionales, pues se los lleva a la extrema derecha y se los lleva al populismo. Y no pasa solo en España. Entonces, yo creo que hay que afinar en los análisis, porque decimos, es que el Partido Popular es la ultraderecha. Bueno, pues ya está, no habría mucho. Además, ¿sabes qué te digo? Que entonces arrasarían. No, tienen el problema de que ellos saben que tienen un espacio que es diferente y no sabe muy bien cómo retener a ese electorado que está oyendo los cantos de sirena y se está yendo efectivamente a breve, Ignacio breve. Si manca fineza es en el Partido Popular y en la derecha de España. Yo creo que Girón de Velasco se murió clamando por la revolución pendiente, y el PP sigue teniendo una propia revolución pendiente dentro, que es romper directamente con el franquismo y romper con la extrema derecha, la que tenía dentro y la que sigue teniendo dentro. No lo hace. Hay diferencias con la derecha europea, por supuesto que la hay, muchísimas. La derecha europea luchó contra la ultraderecha y contra el fascismo. Mi amigo, que en paz descanse, Lorenzo Natali, que fue comisario en la Unión Europea, luchó fusil en mano contra los fascistas y contra los nazis. Sin embargo, el PP fue fundado por 7 ministros de Franco, y recogen las primeras portadas de los periódicos de entonces que la gente clamaba Franco, 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 cuando se fundó el Partido Popular, entonces Alianza Popular. Eso es una realidad objetiva, no es fineza analítica. Eso es historia. Claro, ahora, ese es el tema. ¿Qué es historia? La fineza analítica consiste ahora mismo en que el Partido Popular reconoce
o reconozca que dentro de sus filas no puede haber un sector de extrema derecha que compita con su extrema derecha escindida, que es Vox. Necesitamos una derecha distinta, una derecha que sea profundamente democrática y antifascista. Ignacio. Estoy bastante de acuerdo, creo que esa derecha europea aquí nos falta por cómo se creó y porque España es un país que nace como democracia, no en oposición y en rechazo completo al fascismo y contra el fascismo, sino en pacto, por un montón de situaciones, básicamente la correlación de fuerzas, y que el ejército, a diferencia de lo que ocurría en otros países, estaba del lado del franquismo en aquel momento. Pero creo que, por matizar, yo nunca he defendido que todo el Partido Popular sea ultraderecha, ni menos aún sus votantes, ni tú tampoco, pero es evidente que dentro de ese Partido Popular, a lo largo de estos 40 años, desde su fundación, está la extrema derecha. Una parte se ha ido fuera, otra parte sigue dentro, pero hay una parte de extrema derecha y un alma de extrema derecha que estaba y sigue ahí. Ahora iré contigo, Elisa, que pides la palabra, pero como lo que viene a continuación tiene que ver, porque esa parte de la extrema derecha que sigue dentro del Partido Popular es la que está tirando del resto del partido en una cuestión como puede ser ahora mismo la del aborto, que es una cuestión que Alberto Núñez Feijóo no quiso llevar al Congreso por no pisar ningún callo y ahora se ve arrastrado por esa parte de la ultraderecha, y el Partido Popular, Génova, avala lo que dice el alcalde de Madrid, que es que las mujeres que vayan a abortar se las tiene que advertir de las consecuencias que va a tener para ellas el aborto, como que pueden convertirse en alcohólicas, en anoréxicas o en depresivas, algo que no tiene ninguna base científica. A la vuelta vamos con ello y te doy la palabra a ti. En el abierto, Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Ahora voy con Elisa, pero por poner también sobre la mesa toda la polémica sobre las medidas que el Ayuntamiento de Madrid, que tiene mayoría absoluta del Partido Popular, quiere implementar sobre lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer con las mujeres que decidan abortar, que son unas medidas que arrastra de la ultraderecha. Roberto Torija, jefe de contenidos de Radio Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Polémica desde ayer, desde que subimos que el alcalde ha decidido incluir en el sistema de salud esa obligatoriedad de avisar a las mujeres que van a abortar de las consecuencias que va a tener este aborto después, unas consecuencias que ya lo hemos explicado ahí. Ayer hablabais con expertos que no tienen ninguna evidencia científica y que el PP acepta a propuesta de Vox. La ministra habló ayer, tuvisteis en la ventana a la ministra de Sanidad, a Mónica García, que aseguraba que estaban estudiando medidas legales contra esta iniciativa. Sí, a la espera de que se concreten esas medidas legales, la ministra Mónica García ya lo dejaba claro. Lo aprobado por PP y Vox va en contra de la ley porque, entre otras cosas, todo parte de una falsedad. Lo que estamos hablando no es de informar a las mujeres, es de desinformar a las mujeres. Contarles un bulo y llenarles de miedos, de desconfianza, por cierto, y de mentiras. Entonces, yo creo que esto no está amparado por la ley de ninguna de las maneras. No le puedes obligar a un profesional a mentir, a contar un síndrome que no existe. No le puedes decir a un profesional que tiene que atemorizar, acosar y extorsionar a las mujeres. Luego está el alcalde Almeida, que dice no compartir el discurso de Vox sobre el aborto. El Partido Popular no se identifica ayer con discurso o parte del discurso de Vox, para un segundo después asumir íntegramente el discurso de Vox sobre el aborto. Ahora lo que sí entendemos es que dar información a las mujeres sobre las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica. Quien tiene un problema es quien no quiere dar esa información. Habla Almeida de esas supuestas consecuencias que no cuentan con el respaldo de los científicos. Veremos en media hora en la Asamblea si Ayuso apoya públicamente la medida, porque su portavoz ayer evitó hacerlo. La verdad que lo desconozco, no lo he leído, no sé muy bien por lo que me pregunta, con lo cual cuando lea ese informe o lo que haya aprobado el Ayuntamiento de Madrid, con los votos o no de determinados grupos parlamentarios, pues me podré pronunciar. De momento, el Ayuntamiento no ha explicado cómo va a dar forma a esa medida regresiva sobre el aborto, ni si va a obligar a los trabajadores municipales a dar a las mujeres información que no cuenta con aval científico. Torija, gracias. Hasta luego. Claro, y ayer cuando conocimos esta información nos preguntamos qué dice la cúpula del Partido Popular. Bueno, directamente, ¿qué dice Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué dice Génova? Si esto es una iniciativa del Ayuntamiento que forma parte a lo mejor de ese sector más a la derecha de la derecha, o es una iniciativa que compra el Partido Popular en su totalidad, teniendo en cuenta, insisto, que el Partido Popular orilló el tema del aborto en su último congreso. David Junquera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Génova dice, bueno, pues que le parece bien lo que dice Almeida. Sí, y que humo por doquier, todos son cortinas, todos son bombas de humo para Génova, que cree que una vez más los medios, que malos somos los medios, pues le estamos comprando su mercancía al gobierno. Soy plenamente consciente de que las órdenes que ha dado el gobierno hoy es de lanzar una nueva ardilla para que no se hable de todos los temas de corrupción
y de su incompetencia, negligencia y mentiras con respecto a la desprotección que han sentido las mujeres víctimas de violencia machista. No explica Esther Muñoz por qué, si sabían que Moncloa iba a utilizar esto como señuelo, se prestaron sin necesidad al juego de Vox. Tienen mayoría absoluta. ¿Por qué picaron el anzuelo? Lo máximo que dice es que a quién le hace daño un poco de información. Soy plenamente consciente, ¿no?, de la ardilla. En cualquier caso, le voy a responder. Yo es que creo que la información nunca es un problema. Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas. No entran en si esa información puede ser falsa y dañar a las mujeres que la reciban, y en Génova no quieren darle más coba al tema. Lo máximo que nos dicen es que para operaciones menos invasivas y delicadas que un aborto ya se traslada a los pacientes todo tipo de avisos y recomendaciones, y que el ayuntamiento, que tiene mayoría del PP, se encargará de que se informe con rigor y sensibilidad. En el equipo de Almeida, lo contaba Torija hace un momento, reconocen que todavía están viendo cómo darán curso al aprobado, cómo se puede poner esto en marcha, y en las baronías, pues no entienden el movimiento, nos dicen desde algún territorio, es remover un tema súper divisivo en nuestro partido, complejo. Almeida está provocando un lío en un asunto que sus jefes directos, esto es decir, Ayuso y Feijóo, nunca quieren remover. Un incendio innecesario, no tiene lógica ver la trampa y caer a propósito en ella justo cuando estamos con Vox como estamos. Junquera, gracias. Gracias. Elisa. Sí, no, yo retomando un poco, ya que me das la oportunidad, volviendo un poco a lo que hablábamos antes. El Partido Popular es un partido que ha evolucionado mucho desde la transición, que se fundó en los términos que se fundó. A mí también me gusta mucho la historia, y precisamente por eso hay, que es lo que están diciendo, hay un sector enorme de su electorado que no quiere, entrar en estos follones de su electorado y de sus líderes, porque si os dais cuenta, viene de donde viene, hay una evolución, gobierna, y los grandes temas, aborto, matrimonio matrimonio entre parejas del mismo sexo, esto se va quedando. ¿Por qué? Porque es que su electorado no es el electorado de Girón de Velasco. No, Javier, no es así, han pasado muchos años. Entonces, dicho eso, lo que me parece de una increíble torpeza, yo ya no sé cómo decirlo, es que te salga a Vox con esto y entres al trapo. O sea, pero bueno, ya lo hemos hablado varias veces. Pero a lo mejor, Elisa, perdona, Sí. que a lo mejor no es una torpeza, a lo mejor es que lo compras porque lo crees. Bueno, eso también es interesante. No, hombre, claro, porque si es una torpeza, desde Génova te pueden decir, oye, que te has equivocado en esto, pero en Génova te aplauden. No es que te aplauden, te apoyan. Yo no voy a decir te aplauden, te apoyan. Entonces, a lo mejor es que tú te lo crees. Bueno, y de hecho, insisto, Feijóo no aborda el tema del aborto en el Congreso. Porque no quiere líos, claro. Pues porque no quiere líos, porque sabe que dentro del partido tiene algunos un sector del partido. Bueno, claro, sí, ya hemos dicho antes. A ver, yo hablo, claro que hay un sector del partido que esto le parecerá bien, y hay otro que dice, Dios mío, y hay una parte del electorado, que esto es muy importante, porque esto al final es la parte del electorado católico. O sea, el tema del aborto es un tema católico y, por tanto, muy sensible para cualquier partido de derechas, demócrata cristiano, que tiene una base de votantes que son católicos. Me parece fenomenal y perfectamente legítimo. Por tanto, es un tema sensible. Más vale no tocarle. Entonces, por eso yo lo achaco a torpeza, aunque haya un sector del partido que se lo cree, porque, claro, te metes como dicen ellos, esto es muy divisivo. Y luego, el tema del informe. Es que yo lo de las consignas de los partidos, de verdad. Pero, oiga, como bien decís, hombre, informar, pero hay que informar, digamos, científicamente. No me cuente usted milongas, ¿no? Esto, no, es que es mejor informar que no informar. Entonces, esto me recuerda y me parece muy relevante a lo que está pasando en Estados Unidos con temas médicos, ¿no? Es decir, oiga, vamos a ver, aquí esto del síndrome, no sé cómo lo llaman, ¿no? El síndrome posaborto, pero ¿de dónde se ha sacado usted esto? Entonces, lo que no puede ser, y eso sí me parece una barrera muy importante, o sea, el tema de que tienes votantes que les parece mal el aborto, pues vale, pero el tema de tú coger como evidencia científica o como algo científico algo que no lo es, me parece muy grave, porque llegas aquí y acabas llegando también a temas de vacunas o a lo que sea, ¿no? Eso es muy grave. Voy contigo acá, pero solo por puntualizar una cosa, porque decía Junquera, el Partido Popular dice que estos son cortinas de humo, otras cortinas de humo, una ardilla le ha llamado la portavoz del Partido Popular, para despistarnos a los medios de comunicación y que no estemos a lo que estemos. Yo también preguntaría, ¿qué medios de comunicación ve el Partido Popular? Porque el Partido Popular puede ver televisiones, escuchar radios y leer prensa que hablan prácticamente de manera monográfica de los casos de corrupción que hay posibles casos de corrupción que hay en torno al presidente del gobierno. No, yo me alegro de verdad que te acuerdes de Girón de Velasco, pero tú que eres jurista seguramente compartirás lo que voy a decir. Digo para yo no me acuerdo de Girón de Velasco, digo para que yo ya me he olvidado de Girón de Velasco. No me olvido porque es inolvidable, pero me alegro de que tú te acuerdes. No, digo que tú que eres jurista, como yo, pues seguramente compartirá lo que voy a decir. Y este es un mensaje a todos los católicos que nos están escuchando. El aborto no es obligatorio.
Claro, Es decir, claro, que lo comparto. Que el que tenga fe vamos, y piense que eso es un pecado, ¿no? Como, no se lo puede imponer a los demás, correcto. Como casarse con una persona de su propio género, que se queden tranquilos todos, que no es obligatorio. Claro. El aborto es un derecho que uno puede tomar u otro no. Evidentemente. Eso, y sobre lo que tú llamas la evolución del Partido Popular, yo la niego. Bueno, y esto forma parte también de la materia de la intervención que hice sobre la naturaleza ideológica del Partido Popular, que independientemente que yo piense como tú también, que es un partido cristero y que por tanto pone muchas veces sus creencias por delante de los derechos cívicos y de la legislación civil, te diré una cosa. ¿Quién fue el que recurrió contra la ley del aborto? ¿No sería acaso el Partido Popular? Pero es que es curioso, después cuando la sentencia del Tribunal Constitucional por fin ve la luz después de 16 años, los votos particulares, ¿quién los puso? Arnaldo y Espejel. ¿Quiénes son Arnaldo y Espejel? Pues los dos magistrados que fueron elegidos a propuesta del Partido Popular. ¿Hay andancia o no hay andancia? ¿Piensan todos iguales o algunos piensan diferente? Mira, en Sevilla existe la Oficina de Ayuda a la Maternidad, conocida popularmente como la Oficina Antiaborto, que fue una concesión del alcalde de Sevilla a Vox para que acordaran los presupuestos. Esto es territorio Bonilla, por tanto es territorio moderado. Bueno, pues en el territorio moderado de Bonilla, el PP también se pone de acuerdo con Vox en su lucha cristera contra el aborto. Luego, por tanto, ¿dónde está la evolución del Partido Popular? Si en nuestros días, temiendo un eventual vuelco electoral, pacta con la extrema derecha, cosas que según tú ya ha superado el Partido Popular. No, es que precisamente lo que he dicho antes es cómo aparece la extrema derecha y entonces se te genera este problema. Antiabortista. Claro. Obviamente, no, pero Javier, o sea, ¿de dónde sale la moción de esto? Sale porque Vox dice, oye, aquí tengo un filón porque estos señores van a tener un problema con el tema del aborto y por eso Feijóo no lo saca en el Congreso, porque van a tener un problema. Lo mismo que decías tú antes del Senado se aplica ahora a Madrid, ¿no? De todas formas, y esto lo hemos hablado recurrentemente aquí, y antes hacía referencia Ignacio a la última encuesta que ha salido, que habla de ese vuelco. Alguien le debería estar diciendo también al Partido Popular que igual no le está dando el rédito que piensan electoralmente, sino todo lo contrario. No, por eso he dicho que Ignacio, es de una torpeza infinita. Claramente esta vía no es buena para el Partido Popular. Bueno, ellos sabrán. Y luego, respecto a la trampa que le ha extendido el gobierno al Partido Popular, oiga, que ha sido Vox quien presenta la propuesta en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido Almeida quien dice que ok, y ha sido después Génova quien la ha respaldado. No puede ser un error. Un error es que te tropieces. No es que vayas cometiendo pasos en una dirección. No, eso no es un error. Eso es una estrategia, que es otra cosa distinta. No, pues una estrategia errónea. Bueno, pero una estrategia. Sí. Es una estrategia, una decisión consciente. La diferencia entre error y estrategia es que una es consciente y la otra es equivocada. Una estrategia errónea. Te lo compro. Termina Ignacio contigo. Pero con ese tema en realidad no nos engañemos. La única razón por la cual el Partido Popular dio marcha atrás en su intento de contrarreforma del derecho al aborto, que fue la ley Gallardón, fue que se encontró con encuestas que le decían que por ahí no. Que se encontró con que en su propio electorado, no solo en España es mayoritario el apoyo al derecho al aborto desde hace mucho tiempo, pero en su propio electorado también lo era. Y entonces es la razón, pero su voluntad, su objetivo, lo que su corazoncito les pedía, era al mismo tiempo que hablan de libertad, meterse en la libertad de las mujeres. Básicamente. Y bueno, este tema de informar me parece que en el fondo es un avance, porque al menos ahora te hablan de la ciencia. Antes te decían que abortar era pecado, y era lo mismo. Vamos a informar a las mujeres, vamos a decirles que abortar es pecado. Bueno, pues ahora utilizan un argumento ligeramente científico, pseudocientífico, por decirlo de alguna manera. Anticientífico, correcto. Pero al menos ya no están hablando de las almas, ¿eh? O sea, menos mal que hemos avanzado lo suficiente como para que ya no sea una cuestión de mis creencias religiosas sobre tus decisiones individuales. Claro, que bueno, y como decís, el electorado es mayoritariamente favorable a la actual legislación sobre el aborto, porque socialmente el Estado español afortunadamente es así. ¿Por qué sigue insistiendo el Partido Popular en llegar a este tipo de acuerdo? Compite con una parte, pero es que entonces los que son partidarios del aborto dentro del PP se van a ir ahora con Vox. Es que eso no me lo tenéis que explicar con más detalle porque yo no lo entiendo. Yo lo intento explicar. No lo entiendo. Y después, por último, decíais lo de Madrid, como si fuera una cosa aislada. No aislado. Lo que ha ocurrido en Madrid ha ocurrido ya en Andalucía. He citado Sevilla. Hay otros casos.
Sí. Voy a citar a los expertos, en mi caso, en mis tiempos, que conocí a algunos muy valiosos del Seprona, que me decían, Javier, cuando hay más de 2 puntos de ignición es que el incendio es provocado. Por tanto, si esto ocurre en Madrid, si ha ocurrido en Sevilla, si ha ocurrido en Murcia, si ha ocurrido... Esto no es una casualidad, es un incendio ideológico provocado por el sector extremista del Partido Popular. Y ahora me vaya a decir, no, hombre, no, es que Almeida nos representa al sector... él es democristiano. Hombre, por favor, es un señor que está demostrando que es un radical extremista de extrema derecha. Y a lo mejor a él no le gusta, pero sus manifestaciones, sus andares... Los andares del señor Almeida, como los andares de su presidenta, son andares de extrema derecha. Elisa. Y yo un poco con Ignacio, ¿no? O sea, es que, claro, estos son grandes consensos de la sociedad española que a mí lo que me da pena es que se estén reventando. Porque efectivamente, ¿qué pasa? Que los de derecha no tienen hijas que abortan o que quieren abortar y no tienen hijos que... Iban a Londres. Tenían hijas y tenían posibilidades de ir fuera de España. Con el párroco ¿Puedo y un terminar? psicólogo. ¿Puedo terminar? Quiero decir que como son temas sociales y la sociedad es como es, pues aunque tú puedas tener tus creencias religiosas, luego la vida es como es. Y en ese sentido, digamos, como bien ha dicho Ignacio, esto es un tema razonablemente pacífico. ¿Por qué deja de ser un tema razonablemente pacífico? ¿Porque ahora todo el mundo es antiaborto y ha cambiado? No, porque yo creo que Vox tiene una cosa que de verdad que es importante, es yo voy a decir cosas que hasta ahora la gente no se atreve a decir y eso a la gente le gusta. Es decir, oye, yo me parece que es total y entonces yo lo digo de una forma bruta, vamos a decirle, y esto lo que produce es que el Partido Popular se acompleja y dice, esto a ver cómo lo gestiono. Entonces, no es que de repente la gente en España ahora, que era totalmente pacífico el tema del aborto, sigue siendo pacífico y de repente diga, uy, vamos a prohibir el aborto o vamos a volverlo a considerar pecado. No es cierto, es que sencillamente hay un partido antisistema o anti-establishment o anti-todo que dice, yo puedo decir cosas como las puedo decir de la inmigración, como las puedo decir de Pedro Sánchez, como lo puedo decir de tal, y esto hay gente que lo compra y tenéis que entender que hay gente que lo compra, mira, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, dicho eso, no creo que cambie el tema sociológicamente. Y es entender que no si llegan a gobernar algún día, y lo hacen como pinta todas las encuestas con 2 derechas muy apretadas, lo que va a pasar es que este tipo de derechos que son mayoritarios en la sociedad están en cuestión, como ya ha ocurrido en muchas autonomías donde también los andaluces, también los madrileños, también los aragoneses están de acuerdo en unos consensos que son limitados lo después, cuando llegan al poder. Puede ser. No puede ser, no, ha ocurrido ya. Yo que me estoy volviendo... no digo que no vaya a pasar eso. Me estoy volviendo un poco loco y dentro de mi locura me atrevo a decir lo siguiente, es una conjetura. Si la mayoría del electorado del PP está a favor de la actual legislación sobre el aborto y su partido pacta con Vox cosas distintas a lo que piensa el electorado del PP, entonces el problema no es que el electorado del PP se vaya a ir con Vox, es que se va a ir con el PSOE. Se va a ir con el primero que pase por ahí porque están desesperados. Pero seguramente dentro del Partido Popular haya muchísima gente incómoda. Es que dentro del Partido Popular tiene que haber gente muy incómoda con algunas de las decisiones que está tomando el Partido Popular. Sin duda. El actual Partido Popular. Yo creo que, como bien decís, es que le va muy mal en las encuestas. Ellos voy con una última cosa que quiero comentar con vosotros y que fue nuestra apertura ayer de este abierto, porque llevamos contándoles los fallos en el programa de detección precoz de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud. Ayer estuvimos hablando con una de las pacientes afectadas que nos contaba que tardaron 2 años en comunicarle que una primera mamografía había resultado sospechosa, que había algo que había que volver a analizar, pero no la avisaron hasta 2 años después de esa primera mamografía. Con nosotros estuvo también la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, que pidió disculpas, que dijo que investigarían a ver qué ha pasado, pero que terminó la entrevista diciéndonos que, que vale, pero que todo era un tema de manipulación del sistema público sanitario. A mí me gustaría, de verdad, que lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público deje de hacerse, porque, mire, el sistema sanitario público no puede estar... Perdón un momento, perdón, consejera, cuando habla de manipulación del sistema sanitario público, ¿de qué está hablando? Bueno, quiero decir, vamos a ver, ¿no?, que el sistema sanitario público, como todos los sistemas sanitarios públicos, si este da atención a 8,5 millones, puede tener sus debilidades, pero lo que está claro es que se ha hecho una inversión muy importante, seguimos invirtiendo no solamente en infraestructuras o en equipamiento diagnóstico.
Mercedes Díaz, buenos días. Hola, buenos días. Estas declaraciones aquí en Hoy por Hoy de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía obligó a la Junta a matizar. El propio presidente, Juanma Moreno, tuvo que salir a matizar estas palabras y además el presidente pidió también disculpas a las mujeres afectadas. Aseguró que estaban analizando, que estaban investigando, estudiando lo sucedido, pero la oposición, esto ha entrado ya en terreno de bronca política, la oposición ha pedido el cese de la consejera. Sí, el presidente de la Junta llegó incluso luego a reprender educadamente a su consejera de Salud en público. Médica de profesión, dijo que no estuvo acertada al hablar de manipulación. Moreno Bonilla pidió perdón después de que toda la oposición de izquierda solicitara aquí en Andalucía la dimisión de Rocío Hernández. El presidente andaluz lo que quiere, dice, es que la consejera solucione este error y que demuestre eficacia. La consejera lo que tiene que hacer ahora y su equipo es afanarse en localizar los errores que ha habido en el protocolo. No está la Consejería de Salud para vaivienes, para cambios, para modificaciones. Lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar con más ahínco, con más determinación y con más eficacia. A estas horas, la consejera de Salud se reúne con la presidenta de la asociación AMAMA en Sevilla, que tiene documentados 50 casos de mujeres afectadas. La Junta ha dispuesto ese buzón para atender a todas las mujeres que hayan pasado por el cribado de cáncer de mama y se encuentren ahora mismo inseguras o preocupadas. Es el buzón oficial de sugerencias y de reclamaciones del SAS. Es el buzón donde las afectadas, las enfermas, han presentado reclamaciones en los últimos meses y años y son reclamaciones que no están respondidas, que no están atendidas. Es decir, que cuando ayer se nos dice desde la Junta, nos dice la consejera que tuvieron noticia de lo que estaba pasando por la cadena SER, porque nosotros contamos esta información, a vosotros, Mercedes, os consta de que hubo pacientes que acudieron a la Junta explicando lo que les había pasado y no obtuvieron respuesta por parte de la Junta. Sí, yo porque tenía mi micrófono cerrado ayer, si no le hubiera preguntado a la consejera que cómo estaba diciendo aquello que decía, si sabe que en el buzón oficial de reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía hay reclamaciones presentadas por estas pacientes desde hace meses y años y no están respondidas. Y son reclamaciones no de hace una semana, sino desde hace tiempo. Son reclamaciones desde hace tiempo, sí. Mercedes, muchísimas gracias. Nada. Más allá de la torpeza, antes hablábamos de torpeza de la propia consejera, de intentar llevar un tema tan sensible, tan delicado como este, de los retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama, que a algunas mujeres pues les ha costado, por ejemplo, con la que hablábamos ayer, María, la extirpación de un pecho. Si se le hubieran diagnosticado en su momento, en cuanto le hicieron la primera mamografía, vete tú a saber qué hubiera pasado. Más allá de llamar a esto manipulación del Servicio Público de Sanidad, lo que hay es un problema de gestión inmenso, Aroca. Vamos a ver. Si la Junta de Andalucía y su sistema de salud y su presidente no se enteran de lo que pasa con las mamografías en Andalucía hasta que la SER lo saca y todo el mundo replica a partir de lo que dice la SER, ¿en qué lugar queda la Administración Sanitaria de Andalucía? Si su presidente dice que no sabe exactamente cuántos casos había, ¿dónde queda el presidente? Si la consejera dice que esto es una manipulación y que ella conocía 3 casos más o menos, contra el criterio de todas las afectadas, ¿dónde queda la consejera? Si el presidente de Bonilla dice recién en el Parlamento de Andalucía que no había listas de espera en oncología, ¿dónde queda el presidente? Si el presidente dice que no tiene que dimitir o cesar a la señora consejera porque dice que hay que mejorar la eficacia, es decir, está reconociendo la ineficacia, ¿en dónde queda el señor Bonilla? ¿Quién tiene que dimitir aquí? Lo propongo como reflexión, porque claro, si la SER no llega a decir esto, nos hubiéramos enterado de esto. Y si no nos enteramos nosotros, significa que no se enteraba ni el presidente ni su consejera. Y si no se enteraban, ¿qué significa? Por favor, la democracia es responsabilidad. Si el presidente y la consejera de salud no se sienten responsables, solamente tienen un camino en democracia. Ignacio. Yo creo que aquí lo que se está viendo es algo que todos los usuarios de la sanidad pública conocemos, que es el problema generalizado, especialmente en algunas autonomías, con la sanidad pública, que lleva a este tipo de errores. Luego hay otro problema político, que es no reconocerlo, no pedir disculpas, intentar culpar a las víctimas. En fin, eso ya es la segunda parte. Pero la primera, y para mí fundamental, es que existe claramente una infrafinanciación de la sanidad pública, en este caso de la andaluza, pero podríamos hablar de la madrileña también, que es la que conozco directamente.
Y aquí lo que ocurre también es que esto demuestra hasta qué punto es irresponsable algunas decisiones políticas que toman los presidentes autonómicos, como alegremente decir que vas a renunciar a la quita de la deuda porque es más importante pegarle una patada en el culo a Pedro Sánchez, pero en realidad dársela en el culo a todos los andaluces. Es irresponsable. Es decir, si tú tienes un problema de este tipo, de listas de espera, de que necesitas más médicos, que necesitas más pruebas, que necesitas, en fin, más recursos públicos para poder atender de manera digna la sanidad, ¿cómo te planteas decir que por una cuestión política pequeña, porque estamos en la que estamos en el Partido Popular, pues vamos a renunciar a todo el dinero que es un ahorro objetivo y que es recursos para tu sanidad o para tu educación? ¿Cómo te planteas, Ignacio, seguir bajando impuestos? Bueno, o decir que tienes dinero para pagar 100 euros por mascota cuando tienes un problema con las pruebas médicas, por favor, es que es una irresponsabilidad absoluta. Elisa. Sí, bueno, lo primero felicitar a la SER, porque esto no es ninguna tontería, ¿no? O sea, detectar un problema de esta naturaleza que desgraciadamente a veces pasa por los medios y poner de manifiesto una cosa que es bastante general en todas las comunidades autónomas, que son problemas de gestión. Y problemas de gestión que hemos visto desgraciadamente en el caso de la Dana, que vemos ahora, porque tú dices, claro, más financiación. Sí, más financiación está bien, pero si voy a gestionar fatal, pues tampoco me vale la financiación. No, pero insisto, porque hay una cosa muy interesante, es que esto es algo perfectamente automatizable. Es decir, si tú detectas en una mamografía algo sospechoso, es algo que el sistema puede inmediatamente dar la alarma. Luego tendrás más o menos médicos para atender la parte quirúrgica, en eso estoy de acuerdo. Sí. Pero evidentemente avisar de que tienes algo raro, por favor, es que esto debería saltar inmediatamente. A mí me ha llamado muchísimo la atención, porque no es algo que digas, hombre, luego no puedo operar. Vamos a ver, Elisa, pero usted puede avisar a la gente. Es que no estamos hablando de un retraso de 2 meses. Que sí. Estamos hablando de 2 años. Por eso digo que me ha llamado muchísimo la atención, porque, déjame un segundo, porque entiendo que puedas decir, oiga, no tengo médicos para operarle, pero no tengo capacidad de decirle a usted que le ha salido una mancha en una mamografía. Me sorprende muchísimo. Pero quiero traer, y os vais a enfadar, quiero traer a colación también el tema de las famosas pulseras, las reclamaciones. Oiga, es que claro que se ponen reclamaciones, ¿contesta alguien? No. Y esto es muy general en las administraciones. La única diferencia es que con las pulseras no ha habido una sola mujer afectada directamente. Ninguna ha tenido que ver extirpado un pecho. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que tú reclamas y pones cosas digamos, y dices, oiga, me ha pasado esto, ¿y quién hay al otro lado? Nadie, ¿vale? Y esto es importante porque el ciudadano se le pone, digamos, oiga, buzón de reclamación, oiga, no sé qué, y nadie contesta. E insisto, esto es absolutamente general. Y hay otra diferencia. Conozco mucho a las administraciones y hay otra diferencia con las pulseras, sin quitar gravedad al tema de las pulseras. Estoy hablando de la información, yo te lo digo. Pero estamos hablando de un problema tecnológico y en este caso estamos hablando de una negligencia mayúscula. Sí. Sobre todo estamos hablando de algo facilísimamente solventable desde el punto de vista de la información. No digo de la parte quirúrgica. Aroca. Esto se puede arreglar muy fácilmente. Yo como andaluz, lo que primero me siento muy satisfecho y muy agradecido de que la cadena SER haya sacado este tema y que todo el Estado español conozca una parte de lo que está pasando en la sanidad pública en Andalucía, que tiene un contexto, que el contexto es mucho más amplio de este caso desgraciado de las mamografías, el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública en un plan inexorable de favorecimiento a la sanidad privada. Por tanto, mi agradecimiento doble. ¿Por qué? Porque si esto no sale en la SER, no sale en ninguna parte, porque estamos hablando de territorio Bonilla, territorio de la moderación, territorio de la suavidad y territorio de una cierta docilidad en muchos medios de comunicación que no se atreven o no quieren o ideológicamente no le parece conveniente sacar a la luz las vergüenzas del sistema sanitario andaluz profundamente golpeado no por cualquier gobierno. No, por el gobierno del Partido Popular. Vamos a ampliar los datos del paro que les ofrecíamos a las 9 de la mañana, datos en relación al mercado laboral, porque en septiembre se crearon 31.400 puestos de trabajo. El inicio del curso escolar es lo que impulsa la creación de empleo, dejando uno de los mejores septiembres de la serie histórica. Estefanía. Sí, tras el tropezón de agosto, en septiembre se suele crear empleo, pero esta cifra, la de 31.400 nuevos cotizantes, solo se ha superado en 2 ocasiones, en 2020 y 2021, que son 2 años alterados por la pandemia. Así que podemos decir que estamos ante un muy buen dato de afiliación. ¿Qué hay detrás de esta cifra? Profesores. Vuelven a las aulas 61.000, que pueden parecer muchos, pero son tan solo el 24% de todos los
los docentes que se fueron a la calle en junio, julio y agosto. Lo comentábamos antes, septiembre está ligado al final del verano, así que ahora sí, los bares, chiringuitos y puestos de playa echan el cierre y con él la hostelería y el comercio pierden 76.000 trabajadores. Las autonomías más afectadas, Baleares y Andalucía. ¿Quién aguanta el tipo? Madrid y Canarias. En esta última continúa la temporada estival. Claro, a Canarias le da igual que empiece el otoño, prácticamente. Eso es, sí, a el archipiélago le sienta bien el inicio del otoño y junto a Cataluña es la autonomía donde más baja el desempleo. En septiembre bajó el paro en casi 5.000 personas y en este momento tenemos 2,4 millones de desempleados. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Buenos días. También Muy con bien, Ana también te funciona, la sincronización. Hombre, lo entrenamos. También tengo feeling, sí. Ya veo, ya. Bueno, habrá que ir pasando por aquí con el resto del equipo, a ver si te pasa con todo el mundo. Ponme a todos. Venga, vale, te haré la prueba. Contadnos qué vamos a hacer a partir de las 10. A partir de unos minutos tenemos mucha plancha con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero, los responsables de Ciencia y Tecnología de este programa. Se ha hablado mucho en Madrid estos días en dos congresos, es verdad que no del mismo prestigio, de un concepto importante, la longevidad. ¿Es mito? ¿Es realidad? ¿Es negocio? Según algunas tesis, tú no serías más que una aplicada becaria con todo por hacer. Quédate con eso y con la satisfacción de que te queda mucho. Vale, venga, perfecto. Me queda mucho por vivir. En general, ¿te queda mucho? No, me queda mucho por vivir, sobre todo. Y dentro de eso, de todo lo que te queda por vivir, fíjate, 10:30 de la mañana, vale, te vamos a soltar en la sabana africana. No me parece mal plan tampoco. A lo Jane Goodall. Vale, pero mientras me alejes a los leones. Vale, leones no van a ser, tampoco chimpancés, pero algún animalillo te va a tocar, vale, por lo menos observar. Vale. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Vale, muy bien, ahí me quedo. Después llegará el profesor Ocaña. Javier Ocaña tuvo una semana estupenda la semana pasada. Sí, vino encantado con todo lo que vio. Le había gustado todo. Pues esta semana no le ha gustado nada. Me parece a mí que se ha cruzado con un gato negro. Vale. No le ha gustado, bueno, no le ha gustado del todo o nada de lo que ha visto. Va a explicar por qué razones Un fantasma en la batalla nos recordará otra película y por qué razones The Smashing Machine, una película sobre la UFC, es más simplona que el propio deporte que retrata. Es que no sé qué es la UFC. Sí, la lucha libre, lo de lucha libre. Es que entiendo que no le haya gustado. Aún como, bueno, la ha ido a ver porque es un profesional, porque si no. No sabía que era un deporte. Y yo tampoco. En Al Dente, al final, en el último tramo, tenemos a Ainhoa Grigoya. Me cuentan que va a abrir un menú que tiene que ver con la región de Bolonia. No sé si es que ha estado recientemente, va a estar o estuvo, no lo sé. O es que es un tema de Bolonia, la boloñesa, ¿no? Bueno, por ejemplo, el ragú de la boloñesa. La mortadela también es de Bolonia. Yo creo que la mortadela también. Pues venga, la mortadela. Y en general, pues la cocina de la región de Bolonia. Pues oye, tú, perfecto. Vaya planazo tengo a partir de ahora para este programa. Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.